Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. Nueva Delhi acoge la Cumbre de Impacto de Inteligencia Artificial 2026, presentada como la mayor reunión global sobre inteligencia artificial y un símbolo del desplazamiento del centro de innovación hacia el llamado sur global. India busca consolidarse como proveedor mundial de servicios de inteligencia artificial, reduciendo la dependencia de monopolios extranjeros. India ha sido considerada durante mucho tiempo el taller informático de Occidente, pero eso ya no es suficiente para un país que en realidad aspira a liderar el campo de la inteligencia artificial. Destacados analistas del sector subrayan su potencial. India es el país con el mayor número de personas conectadas a dispositivos, lo que genera una enorme cantidad de datos. Y un 65% de su población es joven. Es un centro mundial de talento. Sin duda, tiene un gran potencial en lo que respecta a la inteligencia artificial. La competencia por el liderazgo en el mercado de la inteligencia artificial es feroz. El líder es Estados Unidos, donde se invirtieron más de 109.000 millones de dólares en inteligencia artificial en 2024. China ocupa el segundo lugar, pero a mucha distancia de Estados Unidos, con apenas 9.000 millones de dólares. India, en el puesto 12, invirtió solo 1.160 millones de dólares. India ofrece incentivos fiscales para atraer empresas a instalar centros de datos y construye pensando en el futuro. La Universidad de Stanford ha comparado la fortaleza y vitalidad de los sistemas de inteligencia artificial en varios países. Evalúa el grado de actividad y progreso de las naciones en el desarrollo y la introducción de esta tecnología. India tiene un mejor desempeño en el índice de dinamismo de la inteligencia artificial, en tercer lugar, solo detrás de Estados Unidos y China. Adoptar la tecnología es clave en todo el mundo. Lo importante es la forma en que escalamos la inteligencia artificial y claramente al aplicarla India realmente está a la vanguardia. El país asiático quiere integrar la inteligencia artificial en la vida cotidiana más rápido que otros países y de este modo mejorar su posición en la competencia global. Y al margen de esta conferencia, Emmanuel Macron y Narendra Modi firmaron acuerdos para la producción conjunta de misiles y helicópteros en territorio indio. Pero el esperado acuerdo para la compra de más de un centenar de cazas Rafale de producción francesa quedó por fuera del programa. Eso sí, ambos mandatarios inauguraron oficialmente la línea de ensamblaje de helicópteros civiles y militares ubicada cerca de Bangalore. Además, pactaron el intercambio de oficiales en bases militares y la creación de un grupo conjunto para desarrollar tecnologías avanzadas con aplicaciones tanto en defensa como innovación industrial. También firmaron una declaración de intenciones sobre minerales críticos esenciales para sectores estratégicos como semiconductores y la transición energética. Y repasamos hasta ahora otros temas de la agenda económica. Bruselas investiga a Shein por diseño adictivo, falta de transparencia en las recomendaciones y venta de productos ilegales, incluido material de abuso sexual infantil. Esto último a raíz del escándalo por la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil en Francia. Una posible infracción de la Ley Europea de Servicios Digitales podría resultar en una multa millonaria. El gobierno de España ha ordenado a la Fiscalía de ese país investigar a las plataformas X, Meta y TikTok por la presunta difusión de material de abuso sexual infantil generado con inteligencia artificial. El anuncio coincide con una ofensiva de los reguladores europeos contra las grandes empresas tecnológicas a las que acusan de permitir prácticas abusivas y la circulación de contenidos ilícitos en sus plataformas. Bayer alcanzó en Estados Unidos un acuerdo millonario en el litigio por los supuestos riesgos cancerígenos del herbicida glifosato. Su filial Monsanto pactó un acuerdo a largo plazo para resolver tanto las demandas actuales como aquellas que se presenten en el futuro. Durante un periodo de máximo 21 años, Bayer prevé pagar hasta 7.250 millones de dólares. Y Estados Unidos abrió la puerta a un posible diálogo económico con Cuba en medio de una crisis energética sin precedentes en la isla. Cuba enfrenta una situación crítica tras el fin del suministro de petróleo desde Venezuela por el bloqueo de la administración Trump. La escasez de combustible está afectando gravemente servicios esenciales, ya que sectores como salud, alimentación y suministro de agua
dependen de combustibles fósiles importados. El alto comisionado de Naciones Unidas pidió levantar las medidas unilaterales, argumentando que sus efectos indiscriminados dañan a la población y no pueden justificarse por objetivos políticos. Y hablamos sobre la crisis cubana con Pavel Vidal, profesor de Economía de la Universidad Javeriana de Cali. Bienvenido, Pavel, y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, Cuba pasa por el peor momento socioeconómico desde el colapso de la Unión Soviética. Naciones Unidas se muestra preocupada. Washington ofrece un diálogo económico y dice que no planea cambio de régimen. ¿Qué puede ofrecerle La Habana a cambio de que le levante el embargo petrolero? Bueno, hay que ver exactamente Marco Rubio, ¿no? En qué está pensando cuando habló de libertades económicas, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer en Cuba para facilitar y ampliar las libertades económicas. Por ejemplo, el sector privado en Cuba tiene una limitante de escala, ¿no? Solamente puede emplear hasta 100 trabajadores. Yo creo que ese pudiera ser un punto de negociación, darle más libertades económicas al sector privado en Cuba, que hoy está integrado solo por trabajadores por cuenta propia y micro y pequeñas, medianas y pequeñas empresas, ¿no? Sí. Crear una ley de empresa donde el sector privado y el sector estatal, por ejemplo, tengan los mismos derechos, las mismas posibilidades para desarrollar inversiones, que el Estado se retire, ¿no? Del monopolio de las principales industrias. Ahí estaría también el tema de este conglomerado empresarial militar que se llama GAESA, que controla alrededor del 40% de la economía. Son muchos aspectos en los cuales se puede avanzar, ¿no? Sí. El asunto es que el gobierno cubano nunca ha querido ceder en estos temas, ¿no? Claro, ¿y por qué ahora sí lo haría? Y sobre todo, por ejemplo, ¿cómo puede reducir su dependencia al combustible importado y garantizar los servicios básicos en estas circunstancias? El problema es que no hay ningún tipo de política económica, reforma en este momento que le permita a la economía cubana ser menos dependiente de la importación de petróleo. Eso ya no se puede lograr. Aquí el gobierno cubano en estos momentos lo que puede es administrar la crisis, manejar lo mejor posible los pocos recursos financieros y de combustible que existen, pero no hay transformaciones internas que por sí solas puedan evitar este colapso y esta crisis humanitaria. Entonces pasa inevitablemente por una negociación internacional que le dé a Cuba, la economía cubana, algunos otros espacios de inserción internacional que le permitan generar divisas, porque se ha quedado sin sus principales fuentes de ingresos en divisas, que es la exportación de servicios médicos a Venezuela, el turismo, y hoy mismo llegaba la noticia que la empresa canadiense Chevron va a pausar sus operaciones en el níquel. El níquel reporta a la economía cubana alrededor de $500 millones cada año. Entonces, así no puede operar ninguna economía y no hay reformas y políticas que puedan darle solución a esta crisis por sí solas. Pavel Vidal, profesor de Economía, muchas gracias por esta entrevista. Y en otros temas, la justicia francesa ratificó el rechazo a ejecutar en Francia una sentencia nicaragüense de 2006 que ordenaba a Shell, Dow Chemicals y Occidental Chemicals pagar $805 millones a más de 1.000 extrabajadores bananeros afectados por el pesticida DBCP relacionado con cáncer e infertilidad. Aunque los trabajadores llevaron el caso a Francia en 2018 mediante el procedimiento de exequatur, el Tribunal de Apelación de París consideró que las indemnizaciones fijadas en Nicaragua eran manifiestamente desproporcionadas y contrarias al orden público internacional, pese a reconocer que la justicia nicaragüense sí era competente. En su momento, las empresas se negaron a cumplir en Nicaragua con el veredicto alegando incompetencia y fraude de los tribunales. Warner Bros. Discovery ha reabierto durante 7 días las conversaciones para evaluar la oferta final de Paramount Skydance, gracias a una excepción concedida por Netflix, aunque Warner Bros. Sigue respaldando su acuerdo de fusión con Netflix. Paramount compite con una oferta hostil que supera la valoración del acuerdo de Netflix y ha señalado que podría aumentar aún más su propuesta. El voto de los accionistas sobre la fusión con Netflix está previsto para el 20 de marzo. La visita del secretario de Estado de Estados Unidos a Centroeuropa ha dejado una serie de acuerdos energéticos en Hungría y Eslovaquia
que sientan las bases de una estrategia estadounidense entre los gobiernos menos europeístas de la Unión Europea. Una comparecencia de gran efecto mediático para el primer ministro Víktor Orbán en plena campaña electoral. Su gran amigo americano, esta vez el secretario de Estado Marco Rubio, firma un acuerdo energético con Hungría tras haberlo hecho el día anterior con Eslovaquia. Ambos países recibirán barras de combustible y tecnología nuclear estadounidenses para sus centrales nucleares. Las futuras centrales las construirá la empresa estadounidense Westinghouse en lugar de la estatal rusa Rosatom. Hungría y Eslovaquia comprarán gas natural licuado a Estados Unidos y renuncian a los gasoductos rusos, un buen negocio sobre todo para Estados Unidos. El presidente Trump está profundamente comprometido con su éxito porque el éxito de ustedes es nuestro éxito. La relación que tenemos aquí con Europa Central a través de ustedes es esencial y vital para nuestros intereses nacionales en los años venideros y, como saben, si enfrentan dificultades financieras, obstáculos para el crecimiento o amenazas para la estabilidad de su país, sé que el presidente Trump se interesará por ustedes. Se pretende reforzar los intereses comunes. Orbán se autodenomina amigo del presidente Trump, al tiempo que apuesta por mantener buenas relaciones con el Kremlin. Ha conseguido que su país quede exento de las sanciones estadounidenses, a pesar de importar petróleo y gas rusos. Hungría depende en gran medida de las importaciones rusas, mientras que la Unión Europea ha reducido sus importaciones energéticas de Rusia al 3%, Hungría ha aumentado las suyas hasta el 86%. Eslovaquia depende incluso al 100% del crudo ruso. Y así llegamos nosotros al final de las noticias económicas. En nombre de todo el equipo, gracias por elegirnos y hasta la próxima.